Buscamos en Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Amén. Vive Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado: ¿sabías tú que Dios te ve? ¿Y qué es lo que ve Dios? Pues ve nuestras aflicciones. Dios ve tus dolores. Dios ve tus pruebas. Ya que se entusiasmó tanto, ahora dígale: pero también ve tus faltas. Ahí como que no se comunicaron, ¿verdad? ¿Cuántos han oído escuchar hablar de Agar? Agar era una concubina de Abraham. Una concubina de Abraham. El nombre de Agar significa huida. Dígale a su hermano que está a su lado: el nombre de Agar significa huida. ¿Y quién era Agar? Agar era una esclava de Abraham y de Sara. ¿Y qué pasó con Agar? Pues Agar, cuando Abraham tenía aproximadamente 86 años, salió huyendo del lugar donde estaba. Sucede que el matrimonio entre Abraham y Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Y Abraham había recibido una promesa de Dios, que en él iban a ser benditas su familia y todas las naciones de la tierra. O sea, Dios le promete a Abraham una descendencia en base a una mujer estéril que no puede tener hijos. Porque Dios algunas veces nos hace promesas en base a algo que no cabe en nuestra razón. Que lo único que nos queda es creerle a Dios. Pero ¿qué pasa con eso? Con el que no sabe esperar en Dios. Debido a la esterilidad de Sara, el pensamiento humano muchas veces se desespera y quiere ayudarle a Dios. Y Sara y Abraham le quisieron ayudar a Dios. Tenga cuidado con eso que le hablan al oído para aligerar el plan de Dios. Porque Sara fue donde Abraham y le dijo: yo soy estéril. Sabrá de cuántos añitos habían pasado y no miraba nada. Y sobre el que hay una promesa que se tiene que cumplir. Señor. Y como se tiene que cumplir, entonces vamos a manipular el asunto y vamos a ayudarle a Dios. Y Sara va y le da un consejo a su marido. Y le dice: mira, tienes una concubina que se llama Agar. Eso soy yo parafraseando. Que se llama Agar. ¿Por qué no te allegas a ella? ¿Por qué no te acuestas con ella? Y a lo mejor sale embarazada. Y Abraham, como era un hombre bien espiritual, le dijo: Sara, es verdad, tú estás en el espíritu. Sí, porque a veces caemos en la trampa del enemigo y decimos: fue Dios. Y Abraham le hizo caso a su mujer. Le hizo caso a su mujer y se fue y se allegó a Agar. Y Agar salió embarazada. Y eso sucede por el problema de no saber esperar en Dios. Y esperar en Dios muchas veces no resulta fácil, pero es lo más conveniente. Muchos, por no saber esperar en Dios, cometen errores. Cometemos errores. Vemos gente brincando de iglesia en iglesia por no esperar en Dios. ¿Por qué? Porque la gente se mueve a la manera de ellos. Y aquí hay que saber esperar en Dios. Cuando Dios tiene el control de nuestra vida, algunas veces
podemos esperar un día, pero algunas veces vamos a esperar años. Pero significa eso que yo me tengo que desesperar. Sí, nos desesperamos a veces, pero no comete errores como lo hizo Sara. Agar concibe, o sea, da a luz. Y Agar da a luz un hijo. Dios le pone el nombre de Ismael. Hombre fiero de Ismael. Viene lo que son los árabes, los que están siempre en conflicto con Israel. ¿Por qué? Porque él era un hombre, la descendencia de Ismael era un hombre fiero. ¿Y de dónde salió eso? De la ocurrencia y del adelanto de una mujer. Y todavía el conflicto está y va a seguir hasta que Cristo venga. ¿Qué hizo Agar cuando dio a luz? Gloria a Dios. Miró con desprecio a su señora, a su ama. O sea que comenzó a mirar a su ama por encima del hombro. Y eso es lo que pasa cuando tenemos muchas veces la bendición de Dios. Cuando la bendición llega, muchas veces creemos que esa bendición nos hace superiores a los demás. Y ese conflicto también lo tuvo Ana. Cuando nació Samuel, comenzó a menospreciar a Sara por el niño que llevaba en su vientre. Imagínense, alabado sea el Señor. Agar permitió que el orgullo dominara su vida. Agar permitió que el orgullo se entronara en su corazón. Si hay algo que el hombre y la mujer de Dios tiene que aprenderle a decirle a Dios todos los días, es que si el orgullo se ha subido o se ha metido en mi corazón, como dice el Salmo 139, examíname. Porque si hay algo que Dios detesta es el orgullo, porque al orgulloso, a la orgullosa Dios lo ve de lejos. Porque eso es lo que hacemos nosotros, y me estoy poniendo yo como ejemplo también, porque muchas veces creemos que la palabra es nada más para los que están oyendo. La palabra es para todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero miren lo que ocurre cuando nos adelantamos al plan de Dios, cuando queremos ser nosotros los que hagan y desarrollen el plan de Dios. Sara ahora le echa la culpa a Abraham. Verso 5. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. La idea fue de ella y el paquete se lo tira a Abraham. En otras palabras, Sarai le está diciendo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta porque te allegaste a ella. Y ella quedó embarazada y ahora me desprecia. Entonces Abraham, mira a ver lo que tú vas a hacer. ¿Acaso tú no eres el hombre de la casa ahora? Y Abraham le respondió a Sarai, verso 6. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Recibió la autoridad de Abraham y entonces Sarai comenzó a afligir a Agar. O sea, le comenzó a hacer la vida a cuadritos. La comenzó a hostigar. ¿Y qué pasó con Agar? Agar significa huida. 1, 2 y 3. Agar significa huida. Entonces dijo Agar, lo mejor es que me vaya. Dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aleluya. Agar no soportaba la opresión de Sarai. Aleluya. Y fue culpa de Agar, no fue culpa de Agar. Dice que huyó de su presencia. ¿Huyó a dónde? Al desierto. ¿Y qué es un desierto? Un lugar desolado. Pero ¿qué pasó entonces? El ángel de Jehová la encontró. Aleluya. Porque cuando Dios tiene un propósito, aunque tú huyas, donde quiera que tú huyas, ahí Dios te va a encontrar. Sí, Señor. Ay, ay, ay.
Aleluya. Donde tú te quieras mover por huir del lugar donde tú estás, ahí Dios te va a encontrar. Dios puede llegar aún en el lugar más desierto, donde tú no tengas a nadie a tu alrededor, donde creas que todos te olvidaron. Alabado sea el Señor, ahí Dios puede llegar. Y Agar huyó del lugar donde estaba, huyó de la ama de ella, huyó también de Abraham, huyó al desierto. Y significa también, Dios no solamente habitaba en el altar, sino también Dios puede llegar aún al desierto. Dios puede llegar aún al lugar donde tú estás pasando, al lugar donde tú te estás escondiendo, al lugar donde tú estás huyendo, porque Dios es un Dios omnipresente, Dios es un Dios omnisciente, y aún en el desierto Dios se puede manifestar. Y no hay lugar más favorito para Dios de llevarte al extremo, de meterte en los desiertos, para luego después tú aprendas y recibas la visitación de Dios. O sea que Dios no solamente está en el altar. Aleluya. Alma mía, para la gloria de Dios. Hermano Carlos, Dios no solamente está en el altar. ¿A dónde estaba? Aleluya. Nota al hermano Ángel, también le preguntaba lo mismo. Dios no solamente está en unas cuatro paredes, no solamente está en el lugar que nosotros creemos. Dios se mueve, dígale a su hermano que está a su lado, Dios se mueve. Alabado sea el Señor. Deja de huir ya, deja de esconderte, Dios se está moviendo. Y digo al hermano Carlos porque sabe dónde Dios lo visitó. Y mencioné al hermano Ángel porque sabe dónde Dios lo visitó. Porque Dios llega donde muchas veces nosotros no queremos llegar. Porque Dios llega muchas veces donde nosotros creemos, aquí nadie me va a encontrar. Alabado sea Dios. Cuando hay propósito de Dios, donde quiera que vayamos, ahí Dios nos va a encontrar. Si no, pregúntale a Jonás. Jonás creyó que comprando un pasaje bien caro, alabado sea el Señor, para huir de Dios, porque dijo, huyo de la presencia de Dios y dejar de cumplir el mandamiento de Dios. Alabado sea el Señor, creyó que podía escapar de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, pero que aunque Jonás se metiera en un bote, en un barco, ahí Dios lo encontró. Aunque Jonás cayera en la boca de un pez gigante, ahí Dios lo encontró. Hay un Dios que me ve, hay un Dios que te ve. Dígale a su hermano, hay un Dios que te ve cuando estás aquí y que te ve cuando no estás aquí, que te ve cuando tú te callas y que te ve cuando tú hablas. Me ve a mí, pero también te ve a ti. El ángel se le encuentra en el desierto y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde? Yo sé que a muchos de ustedes el Espíritu alguna vez les ha dicho, ¿de dónde vienes? Aleluya. ¿Y para dónde tú crees que vas? Muchos de ustedes se han propuesto alguna vez, yo voy a cambiar de iglesia porque no me gusta lo que está pasando ahí. Y de repente viene la voz de Dios y te dice, ¿de dónde vienes y a dónde tú vas? Aleluya. Y Agar le contesta, huyo delante de Saraí, mi señora. El problema que nosotros los seres humanos y aún siendo cristianos nos pasa, que cuando llega la corrección lo que queremos es huir. Porque no soportamos la corrección. Y muchas veces cuando la corrección llega, lo que queremos es... Agar le dice al ángel de Jehová, es la misma teofanía, la misma presencia de Dios, le dice, huyo de mi señora. Saraí no aguantó la opresión de su ama y salió huyendo al desierto. En el desierto el ángel de Jehová la encuentra y le dice, ¿a dónde crees que tú vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y yo le digo a usted ahora que me está escuchando, los que me escuchan aquí, los que me escuchan por el internet, Dios te dice, ¿de dónde vienes y a dónde crees que vas? El verso 9, el ángel de Jehová le da un mandato y le dice, vuélvete a tu Señor. Por ejemplo, allá.
Si esa señora me ve, me mata. Pero es Dios que se lo está diciendo. Es tremendo lío, ¿verdad? A veces le mete Dios. Le dice, vuélvete a tu señora. ¿Y quién es su señora? La que la oprimía, la que tuvo una gran idea, pero entonces después, cuando vio que la idea se cumplió, entonces hay que echarte para afuera. El ángel le dice, vuélvete a tu señora, y le dice más, le dice, y sométete. La pregunta es ahora, ¿de dónde estamos huyendo? ¿De qué estamos huyendo? ¿De dónde estamos huyendo acá? ¿De la casa de quién? ¿Y qué era la casa de Abraham? ¿Qué Dios le había dicho a Abraham? En la casa de Abraham había una palabra profética que iba a ser bendición. Por eso tenemos que tener cuidado las decisiones que tomamos. Agar salió huyendo ¿de dónde? De la casa de bendición. A veces salimos huyendo de la bendición de Dios para irnos nosotros mismos por nuestro propio gusto a meternos al desierto. Pero allá Dios nos encuentra y nos dice, vuélvete a la casa de tu Señor, de tu señora, y sométete a ella. ¿Por qué? Porque en la casa de Abraham, en la casa de Sarai, en la señora que te hostigaba, ahí hay bendición. Pero ¿por qué no vienen? Porque hay una palabra que Dios le dijo, allá ve y sométete a ella. Eso suena pesado, eso suena duro. En estos tiempos que estamos viviendo, todo el mundo quiere ser capitán, pero nadie quiere ser marinero. Estamos llenos en la barca de las iglesias de capitanes, pero nadie quiere remar. Y Dios quiere una iglesia que reme. Dios quiere una iglesia que camine. Dios quiere una iglesia no de capitanes. Dios quiere una iglesia de obreros, de gente que sabe de dónde Dios los sacó, de gente que sabe para qué está y a dónde va. Hoy la iglesia todos son generales como Naamán, pero no se dan cuenta que hay un chispito de lepra, hay muchos de ellos. ¿Quieres ser capitán? Sométete. Ay, 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 ay. Ese es un problema. Hoy en día mucha iglesia no se quiere someter. Alabado sea Dios. ¿Cómo vas a llegar a ser capitán si no te sometes como marinero? Alabado sea Dios. ¿Cómo vas a llegar a ser amo si no quieres ser siervo? Estamos ante un Dios que me ve. Él ve tu aflicción, Él ve tu dolor, Él ve tu problema, Él ve tu lloro, Él ve tus lágrimas, Él ve todo eso. Alabado sea el Señor. Y donde tú te metas, alabado sea Dios, ahí Dios va a llegar y te va a hablar y te va a decir de dónde vienes y para dónde tú crees. Aleluya. Agar reconoció que Dios ve. Que entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Dios te bendiga y que Dios te guarde.